Muy bien. Dejamos una lectura para retomar el concepto de middleware antes de comenzar. Entonces vamos a pedirle a... ¿quién será? Ok. Miguel Pérez. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes dar, ya de acuerdo a lo que has leído, lo que hemos platicado en clase, qué sería para ti el concepto de middleware? Pues igual, bueno, con la lectura que nos dejó, eh, bueno, la que yo leí, no sé si era la correcta, daba Sí. el ejemplo de Express, que era con JavaScript, según entiendo, o con Node. Bueno, el punto es que de middleware es como esa parte en donde hay una petición y también hay una respuesta. Es como esa parte, digamos que del medio en donde se hace ese intercambio de la petición y de la respuesta. ¿Qué es lo que haría el middleware en ese caso entonces, Miguel? ¿Cuál es su función del middleware? Pues justa esa, o sea, como brindar funciones que se ocupan para la aplicación. Eh, es, es, eh, pues sí, o sea, como yo lo entiendo, es como conectar dos aplicaciones y pasar datos o información de una hacia la otra y viceversa. Ok, ok. Eh, lo que comentas es cierto de manera parcial, ¿no? Habría que redondear un poco, vamos a ver si ahorita con otro que participe, y si no, al final yo ya termino de comentarlo. Um, Vargas Sánchez, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Gracias. ¿Tú cuál es tu concepto que hasta ahorita tienes de middleware? Pues sí, prácticamente es, bueno, casi igual que el de mi compañero, que es como la manera en la que se pueden conectar, básicamente como el contacto que tienen para que puedan funcionar en conjunto. Ok. ¿Algo más? No, creo que no. Ok. Brian Sánchez, Sí, profe. lo mismo, su concepto de middleware, por favor. Yo poder habilitar la Mi concepto sería que es un tipo de software de intercambio de información, por así decirse. Sí, Intercambio que de información. entre las aplicaciones o en este caso algunas máquinas, Mm, como un intermediario. ok, ese es mejor. Es un Ok. intermediario. Sí, esa es la palabra correcta. Intercambio de información, bueno, puede haber entre sockets, híjole, pues entre muchos escenarios, ¿no? Pero hablar de que es un intermediario, esa es la respuesta concreta y es lo que faltaría agregar junto con lo de interfaz. Para que quede redondeado lo que dijo Miguel y Andrea, sí, el middleware es una interfaz, ya sea entre hardware-software o software-software, ¿sí? O sea, entre dos programas o entre un dispositivo físico y un programa o entre dos dispositivos físicos. Es un intermediario, es una interfaz y es obviamente quien ayuda, como dijeron, a conectarse, a transmitir, recibir, enviar información, ¿no? Entonces, con eso vamos a cerrar esa parte del concepto de middleware, ¿no? Es muy importante también ahorita, antes de que yo comience con esto de la explicación de los detalles de la práctica 2, aprovechar para seguir ilustrando lo que es los sistemas operativos distribuidos, porque son buenos ejemplos, y ya que estamos hablando de esto de middleware,
No recuerdo si ya había mencionado este ejemplo, pero ahorita voy a aprovechar para hacerlo. Déjenme compartir la pizarra. A ver, vamos a ver. Esto. Listo, ya está ahí. Bien. Existen en sistemas operativos distribuidos tres ejemplos muy claros. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, la pizarra. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Así como si yo les pregunto a ustedes qué sistemas operativos conocen, seguramente ustedes me van a hablar de Windows, me van a hablar, por supuesto, de Linux, por supuesto también me pueden hablar de Android, tal vez alguien más por ahí pueda aparecer con Solaris, etcétera, ¿no? Estos, digamos, son los que conocemos de manera tradicional. Sin embargo, también existen los sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Y estos son, bueno, es una tarea que ya incluso ya puse en línea, es Amoeba, es Chorus, y hay otro que se llama Mac, bueno, Mac, curiosamente también como el sistema operativo Mac, de hecho es su antecesor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos elementos? Que estoy hablando de que en este caso este es distribuido. Y para ejemplificarlo, voy a comentar el aspecto de la instalación. Cuando nosotros instalamos Windows, Linux, Android, etcétera, estamos acostumbrados a que ya sea que me den una imagen en una memoria USB o yo descargue o me conecte a la red y desde ahí haga la instalación. En este caso, en el de Linux, Android y todos estos, estoy hablando típicamente de un equipo de cómputo, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿no? Un dispositivo. Tradicionalmente, pues, estamos hablando de una computadora. Sin embargo, sí se alcanza a ver bien ahí mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sin embargo, cuando yo hablo de distribuido, yo voy a necesitar algo en específico. De hecho, cuando hagan la investigación y vean cómo se instala, se van a dar cuenta de estos detalles. Por supuesto, es software que ya tiene sus años. Estamos hablando, muchos de ellos iniciaron en la década finales de los 80s. Pero aquí lo que quiero reiterar es que del lado de lo tradicional es un equipo y lo instalamos, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya hablo de, en este caso de Amoeba, de Chorus o de Mac, me va a pedir que estén en red y que yo tenga al menos pues un par de equipos para poder instalarlo, ¿sí? Es decir, yo descargo Amoeba o lo tengo disponible. Entonces, yo estoy acostumbrado a llegar con una USB o antiguamente con un CD o conectarme a internet y desde ahí empezar a ver cómo se instala. Acá no. Acá voy a necesitar primero tener la red, tener las computadoras y obviamente sí, a partir de alguna de ellas voy a empezar la instalación. Por ejemplo, quiero instalar Amoeba, ¿no? Voy a empezar con este. Y lo que va a ocurrir es que lo primero que va a hacer Amoeba, al estilo, pues obviamente de los sistemas distribuidos, es primero verificar que puede ubicar, localizar a cualquiera de los tres elementos que tengo yo aquí, ¿no? A la computadora 1, a la computadora 2 o a la computadora 3. Enseguida, lo que va a empezar a ocurrir es que va a instalar, ¿sí? Va a instalar
Por ejemplo, en esta computadora va a instalar todo lo que es el ambiente gráfico, ¿sí? Lo que le llamamos la famosa GUI, ¿no? La famosa, por eso, porque me quedó medio feo. La famosa, todo lo que se refiere a interfaz gráfica de usuario. En la segunda computadora, por ejemplo, puede poner el kernel, ¿sí? Y en la tercera computadora va a poner, por ejemplo, el sistema de archivos. ¿Qué quiere decir esto? No estoy hablando de que copie el sistema operativo íntegro en cada computadora como si fuera una copia, ¿no? De decir, ah, pues es como instalar Windows en 3 computadoras y voy a tener 3 Windows. No. Es que en conjunto, aquí voy a decir, ya tengo instalado Amoeba, ¿no? En este ejemplo hipotético que estoy platicándoles. Y, por ejemplo, la computadora 1 se encarga de todos los aspectos de la interfaz gráfica. Entonces, al estilo de como platicamos en distribuidos, ¿qué pasaría si de repente la interfaz gráfica se cayera esa computadora, ya no tuviera conectividad? Diríamos que el sistema no se cayó. ¿Por qué? Porque todavía podría yo acceder a él vía kernel, es decir, vía la consola, la terminal, y acceder con pura instrucción a través de ellos. Podría incluso copiar archivos, hacer todas las operaciones que yo quisiera, porque la computadora 2 y la computadora 3 continúan en línea a través de la red. Solamente perdí lo que fuera la interfaz gráfica. Ahora podemos plantear un esquema diferente donde me dijeras, bueno, pero es que, por ejemplo, si el kernel completo lo tiene en una máquina y este se cae, pues ya no tendría ningún sentido que la interfaz gráfica o el sistema de archivos sigan vivos, porque sin el kernel no podría hacer gran cosa. Eso sería verdad. Sin embargo, no diríamos que se cayó totalmente el sistema o que está caído, porque 2 de sus funcionalidades siguen vivas. Y esto que estoy comentándoles, chicos, pues es parte de entender que, por ejemplo, estos sistemas operativos como Amoeba, como Chorus, como Mac, son precisamente ejemplos muy claros de lo que es el cómputo distribuido, donde toma decisiones para hacer algo en la red, comunica con todos los elementos de la red para que veamos el sistema operativo como uno solo. Es decir, el usuario no va a entrar a Amoeba y va a decir, a ver, en la máquina 1, como está todo lo de la interfaz gráfica, quiero que hagas esto. No. Ustedes seguirían entrando a través de una terminal por este concepto de transparencia, como si fuera un único equipo, solo que detrás de esa interfaz, de esa consola, en realidad todo el cómputo, todo el sistema operativo estaría, pues sí, repartido, distribuido entre las diferentes computadoras, ¿no? Ese es el espíritu de lo que es el sistema distribuido, y en este caso con un ejemplo de sistemas operativos distribuidos, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, González Hernández Iván, o hay alguna duda? No, profe, todo bien. Bien, entonces ya queda claro la diferencia entre los sistemas, vamos a llamarlo así en este caso, monolíticos, como es el caso de Windows, de Linux, comparado contra un sistema operativo distribuido, ¿no? Como es el caso de estos de Amoeba, de Chorus y de Mac, donde se reparte todo el sistema y hay forma incluso de mover algo que estuviera en el kernel hacia alguna de las otras computadoras en un momento dado, si fuera necesario. Recuerden que todo esto es paso de mensajes y toma de decisiones que hace el sistema distribuido. Y bajo esta filosofía es que nosotros decimos, ah, pues esto tiene un poco más de sentido ya en el aspecto de repartir el cómputo. Y por supuesto,
podemos pensar en que esto, si yo le pongo una interfaz web, o sea, si yo todo esto de aquí lo viéramos como una única interfaz web, perdón que raya así de esta manera, pero es como para querer ilustrar, que yo ya no vea todo lo que hay aquí atrás y me lo presente con una interfaz web y yo pueda hacer las operaciones como lo hago con mi sistema operativo de consola o de interfaz gráfica, pero vía una interfaz web. Y eso ya le da una sensación, una impresión a nosotros de que estamos trabajando con un sistema de nube. De hecho, les había comentado que una característica para identificar que un sistema es de nube, pues es precisamente porque ofrece una interfaz web. ¿Por qué ofrece una interfaz web? Porque es portable. La interfaz web la podemos ver sin importar el sistema operativo en el que estemos trabajando, ¿sí? Aunque ahí entramos en un tema de compatibilidad ahora de navegadores, ¿no? De que hay navegadores que permiten hacer unas cosas y otros que no. Pero bueno, dejamos esta parte, vamos ahora sí a lo de la práctica. Si recordamos, en la práctica 2, yo les comenté que tenemos esta estructura donde yo voy a tener, a ver, déjenme ver, no sé si estamos bien, ok, vamos a ponerlo así, para que ahí quede. Tenemos esta estructura, voy a tener un paquete donde voy a tener todo lo que se refiere al servidor. ¿Ya me escuchan otra vez, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y es que como que la red se fue un momento, pero ya. Ok. Me quedé en que estábamos con lo de la práctica 2 y que lo tenemos dividido en 3 paquetes, entre lo que es el cliente, el servidor, y que le vamos a agregar la interfaz para darle un enfoque distribuido. Esa interfaz va a ser esta carpetita que dice RMI, que significa Remote Method Invoke, o invocación remota de métodos, o llamada a métodos remotos. Y en particular, pues bueno, aquí nada más hay una interfaz de Java, no el concepto de interfaz general, sino el concepto de interfaz de Java, ahorita lo comento. Pero este archivo, perdón, esta carpeta, este paquete, es el que le va a dar el sentido de lo de middleware. Es el que va a llevar el papel del middleware implementado con Java. Si yo hablo de que lo voy a implementar con C o con Python o cuando ya lo veamos con Web Service, va a ser distinto. Entonces, para que no te confundas en estos conceptos que voy a ir manejando, aquí lo importante es entender primero que voy a crear un middleware. Eso no lo debes de perder de vista. Ahora, ¿cómo implementamos ese middleware? Va a ir variando con cada lenguaje de programación. Y obviamente cada quien decidirá al final con qué lo va a trabajar, ¿ok? Vamos bien hasta aquí, Abraham Romero. Sí, maestro. Gracias. Entonces, voy a ir avanzando. Número 1, ¿sí? El servidor Echo lo que hace es, como habíamos visto en la práctica 1, crear un socket donde escucha las peticiones de los clientes, ¿sí? Me voy a regresar para acá y voy a aprovechar para mostrar el código, ¿sí? Aquí tengo Echo Server, ¿sí? Que es el código del servidor, por supuesto. Tengo el archivo Echo, que este es el cliente. Y luego tengo la interfaz entre ellos. Aquí el concepto de interfaz es el de Java, me voy a permitir escribir algunas líneas aquí. Recuerden que nosotros tenemos class, por ejemplo, puedo tener una clase persona, pero también puedo tener interfase persona. ¿Recuerdan la diferencia entre uno y otro?
¿Alguien que quiera comentar la diferencia entre uno y otro? A ver, adelante, Iram. Y Iram, si querías hablar, bueno, es que vi como que abriste el micrófono, pero no te escucho. Ah, no, profe, lo tenía prendido. Ah, ok. No recuerdo la diferencia, perdón. No. ¿Alguien que recuerde la diferencia entre uno y otro? ¿No? Entre clase e interface, profesor. ¿Sí? Bueno, la clase es un modelo de abstracción más general y la interface, la intención es que podamos ocuparlo en varios objetos como tal. Es decir, si tenemos tres interfaces, es la manera en la que podríamos heredar a una clase. No sé si lo dije bien o me equivoqué en los términos, ya no me acuerdo muy bien. Sí, no, sí, bueno, está al revés lo que acabas de decir. Más bien, si yo tengo una clase, nada más puedo, por ejemplo, heredar a uno, a un objeto, por así decirlo, o a otra clase. Pero cuando tengo una interfaz, puedo heredar mis características a más de una, ¿no? Puedo tener tres, como dijiste. Sí, voy a tomarme unos minutos para explicar esto, porque sí es importante, porque si no recuerdo el concepto con claridad, eh, puede ser que no, que ahorita lo que quiera yo explicar no quede muy claro. Entonces, permítanme aquí decirles con qué lo vamos, o bueno, perdón, retomarlo aquí en la pizarra para que eh, yo pueda expresarme mejor. Miren, cuando yo hablo de clases en Java, estamos acostumbrados a que decimos, bueno, yo tengo, por ejemplo, voy a pensar primero voy a comenzar con lo de interface, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una clase que se llama aparato eléctrico. Borro esto. Vamos a pensar que yo tengo una clase que se llama aparato eléctrico, ¿sí? Y coincidirán conmigo que yo puedo tener aquí como métodos, por ejemplo, encender y apagar, ¿sí? Son dos cosas que se pueden hacer o que sabe hacer un aparato eléctrico. En este caso, si yo lo dejo definido así, tú me puedes preguntar, bueno, pero ¿y dentro del método encender, qué código va a haber? ¿Qué cosas va a haber ahí adentro? Porque un aparato eléctrico puede ser un refri, un radio, un motor, y la forma en la que se enciende un motor o un radio o un refrigerador es diferente a cómo se hace con otros dispositivos. Entonces tendría yo que escribir un código prácticamente para cada uno y lo haría muy complejo. Entonces, siempre lo que se propone es que se haga como interfaz, ¿sí? El concepto de interfaz en Java quiere decir, tú defines qué hace. ¿Qué hace? Se enciende y se apaga. Pero no vas a definir el cómo. ¿Cómo lo hace? Esto no va definido aquí. Tú dejas un contrato, ¿sí? Estableces un contrato con las clases que lo quieran implementar. Implementar aquí significa escribir el código que va en cada método. Ejemplo, entonces yo creo una clase refrigerador, ¿sí? Y entonces le digo, voy a implementar, así lo escribo, implements aparato eléctrico. Aparato eléctrico, ¿sí? No estoy ahorita siguiendo obviamente reglas sintácticas y
Aquí le voy a poner encender. Y aquí yo voy a poner el código de encender y lo mismo para apagar. ¿Sí? Voy a poner aquí y escribo el código para apagar. De esta manera yo ya definí que el método encender y el método apagar, el refrigerador decide cómo lo va a implementar. De tal manera que después llega radio, el dispositivo radio, y él también implementa la interfaz, pero él dice, pero el código que yo voy a poner para encender es este. Y el código que voy a tener para apagar es este. Y así con incluso otros aparatos que en el momento en el que definimos interfaz o interface aparato eléctrico no existían. Por ejemplo, puedo pensar que por acá voy a poner un teléfono, ¿sí? Pero eso ya en el futuro, y que él también diga cómo se va a encender y cómo se va a apagar, ¿sí? Es para recordar entonces, ¿para qué hago el concepto de interfaz? Porque quiero definir un comportamiento genérico, como en este caso encender y apagar, pero no voy a poner el código aquí mismo, ¿no? No lo voy a poner aquí en la interface, porque si no, obligaría a que si yo digo, encender es presionar un botón. Y entonces pudiera ser que me dijeras, bueno, es que el refri no tiene un botón, simplemente se conecta y es diferente cómo se enciende. Y entonces si lo hiciera con clase, en lugar de con interface, obligaría a que todos los que heredan de interfase, bueno, en este caso de clase aparato eléctrico, obligaría a que todos se conectarían. Se dejó de compartir y no me había dado cuenta. Ya está ahí. Sí, siguen viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, si es una clase, yo defino qué hace y cómo lo hace. Pero si es una interfaz, nada más defino qué hace y delego la responsabilidad de cómo lo hace a las clases que quieran implementarlo. ¿Sí me voy explicando hasta aquí, chicos? ¿O no? Chicos, chicas. ¿O más o menos? Sí, profe, va quedando claro. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, para retomarlo ya con este ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Aquí yo defino una interfaz que se llama Eco Interface y dice que hereda de remote. Ya saben, esto de que hereda de remote es para que este archivo o esta clase o esta interfaz Eco Interface, por cierto, la pueda yo mandar llamar por red, la pueda encontrar en la red, aunque no viva en la misma computadora que yo esté en ese momento ejecutando un código. Entonces, defino esta interfaz y voy a decir, ok, tú vas a tener un método que se llama echo, regresa a una cadena, recibe una cadena de texto que se llama input y voy a dejar aquí obviamente una excepción, aquí declarada. ¿Por qué? Porque como este es un método remoto, cuando lo manden llamar puede ocurrir una excepción, la excepción de que no hay red, de que no tengo conectividad, de que no tengo permisos para mandarla a llamar, etcétera. ¿Sí? Pero si te fijas es muy simple, ¿no? La interfaz solamente dice, me llamo fulano, soy remota, y aquí te defino que lo único que hace esta interfaz es un método que se llama echo. Tú ya sabes que ese método echo lo vamos a utilizar precisamente para que cuando yo escriba algo en mi terminal se vea replicada por lo que me esté diciendo también el servidor. Entonces, hasta aquí queda interfaz y esta es la que me va a permitir pensar que voy a hacer un middleware. Aquí, si te fijas, no estoy hablando nada de que hay que enviar un puerto, nada de que hay que enviar un protocolo, nada de eso, ¿sí? Como lo he estado haciendo tradicionalmente con los sockets. Entonces, dicho esto,
me voy a ir primero con el servidor. Ok, aquí está el servidor. Es igualito que todo lo que hemos estado viendo. Aquí está la clase. Y aparece el primer elemento que quiero que pongas especial atención en la línea 7 del código EcoServer. ¿Por qué? Porque este es el famoso skeleton. Voy a crear un objeto que es el skeleton en el caso del servidor. Todo lo demás que ves a continuación es lo mismo que ya habíamos visto. Voy a tener un server socket, un client socket, un lector, un escritor y algo donde leer, ¿sí? Si yo veo el main de manera muy rápida, lo primero es que necesito saber cómo se llama mi computadora para que lo guarde yo en esta variable que se llama myURL. De entrada, yo le puse de nombre localhost, pero posiblemente tenga otro nombre en mi computadora que sea más adecuado y por eso lo voy a guardar aquí, ¿no? Es todo lo que hago aquí. Obtengo el nombre de mi computadora. Enseguida, ya lo que sigue es lo que ya vimos las veces pasadas. Abro el socket para que esté a la escucha en el 1007, en el puerto 1007. Si hay alguna excepción al querer abrirlo, lanzo el mensaje. Si no, pues aviso. Ya estoy esperando conexiones. Y pongo un ciclo infinito, ¿sí? Como lo ves aquí, donde yo voy a estar aceptando conexiones en un nuevo socket y voy a poner lectores y escritores. Voy a limpiar el flujo de información y voy a cerrar. Entonces el servidor hace lo mismo que ya vimos en la práctica 1, solo que tiene esto que dice aquí, un skeleton, que tengo que ir a ver, ¿y dónde está el código de este skeleton? Es otro archivo, ¿no? Que está aquí. Ahorita lo vamos a ver, pero gráficamente quiero mostrarte lo que acabo de explicarte ahorita en el código. Lo primero que yo hago es crear la clase EcoServer, ¿sí? Para escuchar conexiones, pero ahora lo que voy a hacer es, obviamente, pues con este socket que va a estar aquí, aquí se crea un server socket y luego viene la parte diferente para hablar de que ya estamos trabajando con un enfoque distribuido. Este sigue siendo el EcoServer, tiene aquí su server socket, pero ahora va a aparecer el código del skeleton, un objeto nuevo que yo voy a, pues sí, literalmente a agregar al comportamiento de EcoServer. A todo el código de EcoServer yo le estoy agregando este objeto en naranja que ves aquí, que se llama EcoObjectSkeleton, y él va a tener una variable que se llama myURL, va a tener el método eco, el método con el cual vamos a intercambiar mensajes, va a tener también una propiedad que es la fecha, y un método que en este caso se llama retardo, ¿sí? Entonces, la diferencia con el de la práctica 1 es que yo nada más tenía el bloque azul y el bloquecito verde. Ahora le estoy agregando este bloque naranja. Me regreso tantito al código para que lo veamos rápido y ahorita lo vamos detallando. Es esta línea 7 es la que estoy representando con este cuadro naranja. Cuando yo declaro ese objeto es que le agrego todo este comportamiento completito. Y vamos a ver rápido, ahorita lo detallamos, ¿qué tiene EcoObjectSkeleton? Pues lo primero, lo que está aquí en esta línea, bueno, ya saben que todo esto es agregar bibliotecas que vamos a necesitar, la de red, la de entrada-salida, la de texto, todo lo que tiene que ver también con procesamiento de flujos y, por supuesto, la que se llama EcoInterface. Y si tú ves aquí, dice, ok, yo soy la clase EcoObjectSkeleton y voy a implementar EcoInterface. Recuerden, EcoInterface, ¿quién era? Es este que está aquí y que nada más tiene un método eco. O sea, dice, yo tengo un método eco que recibe una cadena y regresa una cadena. Oye, ¿y qué vas a hacer como código ya tú como método de eco? Eso no lo sé. Yo dejo
esa tarea se la delego a quien quiera implementarme. Por eso aquí dice implementar. Hace el contrato con Eco Interface y le dicen, ok, yo voy a heredar de Eco Interface y voy a proporcionar el código que hace falta aquí. O sea que voy a tener que tener un método, si me voy aquí hacia abajo, ¿sí? Que aquí está, que va a agregar todo lo que sabe hacer Eco, ¿sí? Si ven es, pues, son 12 líneas de código, ahorita las platicaremos. Si me quedo con la parte de aquí, pues está muy simple, ¿no? Pone igual una variable, pone un constructor, obtiene el nombre de la máquina donde está ejecutándose y se lo agrega a la variable y listo. Y ya nada más lo que sigue es que agregó el método echo. Entonces, con esto tiene más sentido esta figura que te estoy presentando. ¿Por qué? Porque decimos, ahí estoy solo, como lo he conocido en la práctica 1, en la práctica 2 le agrego el skeleton, ¿sí? Que va a tener, pues una variable, va a tener este método echo, o sea, el comportamiento de saber qué hago con lo que me escriban y lo que yo leo a través del socket, ya lo va a manejar él, ya no lo va a dejar el servidor. Estamos ya distribuyendo comportamiento y estamos dejando las tareas de conectividad a la red con el skeleton. Ya no se las estamos dejando totalmente al servidor. El servidor, por supuesto, inicialmente, él va a tener que crear su socket para ponerse la escucha. Pero ya toda la tarea de enviar datos a través del socket lo va a hacer este objeto que no forma parte de EcoServer, sino simplemente EcoServer creó un objeto EcoObjectSkeleton y listo. Vamos a verlo un poco más a detalle. El EcoServer, si lo sigo viendo como lo vi en la práctica 1, tiene un server socket, que es donde acepta conexiones, y crea un nuevo socket, client socket, cuando acepta la conexión para comunicarse al mundo. Y aquí sigue apareciendo este skeleton, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Este EcoServer ahora ya no se encarga él de la comunicación, sino es el skeleton. Él va a poner aquí el client socket, el server socket, va a poner estos lectores y escritores, que por eso dice aquí is, que es input stream, y OS, que es output stream, y que en este caso son los que van a estarse comunicando con los clientes. Pero esto es lo interesante, el skeleton es el código que ahora se va a encargar de la comunicación y del flujo de la información, y EcoServer ya nada más se va a encargar de levantar el puerto y ponerse a la escucha, ¿no? Ahorita voy a verlo en el código para que lo vayamos asociando, pero voy a avanzar en la que sigue. De tal manera que ahora, cuando yo ya tenga el esquema completo, tengo aquí el EcoServer, ¿sí? Tengo el client, el server socket, y de este lado voy a tener el cliente, y voy a tener así la comunicación completa, ¿sí? Pero ya acá con el EcoObjectStop, aquí ya va a estar nuevamente todo lo que se refiere a la comunicación con el EcoServer, con el skeleton, ¿sí? Y ya viéndolo en un sentido más abstracto, en realidad de lo que estoy hablando es que de este lado el cliente es el que va a estar escribiendo cosas en el teclado, lo voy a estar leyendo, lo voy a pasar a través del socket, se lo envío de este lado, va a tener aquí a alguien que lo lee, se lo pasa al servidor, el servidor lo procesa, lo regresa aquí y se lo envía al cliente, ¿sí? Entonces, si me regreso al código, había mencionado que aquí tengo el servidor, aquí está el EcoObjectSkeleton, que es todo esto. O sea, literalmente con una línea aquí, me traje todo este código, que es el que sabe hacer la comunicación, ¿sí? Aquí está, si ven, ya un poquito más con detalle. El método echo, primero obtiene un objeto para saber la fecha y la hora, ¿sí? Aquí la obtiene.
enseguida arma una respuesta colocando quién soy, qué día y hora es y el mensaje, ¿no? Lo imprime en pantalla y luego hace que se espere, se demore 3 segundos. Este método que está aquí que dice thread es el hilo principal que pues estamos aquí en este hilo, que aquí quiero resaltar algo. Este Echo Object Skeleton tiene main. Si lo ves, no tiene. Nada más tiene echo y el constructor. Aquí no hay main. Como si lo hay en el echo server, ¿no? Aquí hay un main. Como si lo hay en el cliente, ¿no? El echo. Aquí está el main. Pero en el skeleton no hay un método main. Entonces, estamos, reitero, como lo puse aquí en la presentación, estamos distribuyendo ya las funciones. Ya decimos, ok, tú te encargas de levantar el puerto y ya el skeleton es el que se va a encargar de gestionar toda la comunicación con los sockets. ¿Cuál es la ventaja? Yo puedo crear de estos Echo Objects Skeleton tantos como necesite, de tal manera que el servidor ya va a tener un objeto dedicado a cada conexión, ¿no? Esta es una solución costosa en memoria RAM, pero es muy útil cuando yo no espero más de 100, 500 clientes, ¿sí? Si yo hablo de que voy a recibir más de esa cantidad de clientes, puedo pensar en una solución basada en hilos, que es lo que veremos como segundo ejercicio, pero ahorita vamos hasta aquí. ¿Sí me estoy explicando, Hazel Ibarra González? ¿Sí estás? Ibarra González, Hazel, o Hazel, no sé si estoy pronunciando bien. ¿No te encuentras? Okay. ¿Voy bien, Cristian Medina? ¿O hay alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, entonces continuemos. Ok, vamos a continuar aquí. Entonces, estamos hablando de repartir o distribuir el código. Y si yo vengo ahora a ver el cliente de manera muy rápida, nuevamente voy a definir el stop, o sea, voy a agregar un comportamiento adicional para que yo nada más me dedique a qué. Si yo veo el main, ¿sí? Vamos a avanzar. Oh, no, creo que no me va a dejar ver todo. Vamos a ver si podemos compactar un poco esto. Ahí está. Estoy hablando aquí del cliente. Aquí agrego el stop. Y yo veo que aquí en el main, lo primero ya saben, revisamos que los argumentos sean los correctos. Enseguida aquí ya crea el stop, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer ese stop? Pues eso es lo interesante. Ese stop, ¿de qué se va a encargar? Primero, de definir cuál es el puerto y el nombre del equipo que vamos a estar conectándonos, ¿no? Enseguida va a poner a leerse del teclado, lo va a imprimir en pantalla y enseguida vamos a ir escribiendo en el buffer, perdón, en el socket, lo que hemos escrito del teclado, ¿sí? Y lo vamos imprimiendo en pantalla. Si no recordamos esta parte, aquí lo tengo en ejecución. De este lado tengo el servidor y de este lado tengo el cliente. Bueno, vamos a correrlos otra vez. Me voy a, de hecho, a terminarlos abruptamente. Ahí estoy en práctica 2.
De este lado entonces voy a dejar el servidor y de este lado voy a dejar el cliente. Lo voy a cambiar a los directorios correspondientes. Ahí están. Aquí de este lado, ahí están. Tengo el cliente, el paquete RMI y el paquete server, ¿no? Paquete cliente, paquete RMI y paquete servidor. Entonces, cuando yo arranco el servidor, que tengo que poner la ruta completa porque aquí a veces el Java no lo identifica bien del todo, no puede localizar a los archivos, por eso hago la ejecución y la compilación con la ruta completa. Entonces Java Server y quedamos que el servidor se llama Eco Server, ¿no? Damos Enter y ya dice, ¿no? Ya estamos escuchando en el puerto 1007. Acá de este lado voy a decirle Java en el paquete client debe de estar el archivo echo, que es el cliente. Echo, le tengo que pasar algún parámetro. A ver, sí. Dice, ok, ya sabes que tienes que poner el nombre IP del equipo y número de puerto, ¿no? En este caso, pues bueno, voy a poner localhost y ya sé que el puerto aquí me lo indicó, que debe de ser el 1007, ¿no? Ahí ya está la conexión y yo ya empiezo a escribir, hola, ¿cómo estás? Hay un retardo, como les decía, con la intención de simular que en el lado del servidor, pues hay una tarea que lleva un tiempo procesar. Ese retardo lo estamos haciendo a propósito para simular, entonces, que hay una tarea que lleva mucho tiempo y para que no sea tan rápida la respuesta y no alcancemos a apreciar que realmente me estoy conectando al socket y estoy recibiendo la información. Entonces, con esto, yo ya estoy, como recordarán, la última clase que tuvimos, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. La última clase que tuvimos donde yo les platicaba que necesitábamos tener esto, ¿no? Un stop, un skeleton, y que en conjunto el stop y el skeleton son ¿quién? El middleware. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué? Pues porque son los que se van a encargar de las cuestiones de la red, de la comunicación e incluso de transformaciones de datos que sean necesarias para lograr entregar los resultados. Recuerden que también les comenté que este concepto de stop y skeleton se tradujo después con el tiempo, esto de stop y de skeleton, a lo que hoy conocemos como las APIs, ¿sí? Cuando ya tengo APIs, pues esto se vuelve más simple, más sencillo, ¿sí? Y entonces reitero, en el cliente, la diferencia es que estoy agregando este stop, el main prácticamente, si tú lo revisas con detalle, está prácticamente igual que en el de la práctica 1. Hay algunas instrucciones que cambiaron, pues simplemente con el propósito de ilustrar qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Y digamos que ese es de manera general de lo que hablamos de que tenemos un enfoque distribuido. Por supuesto, tú aquí con toda justicia me podrás decir que esto es muchísimo más código para hacer lo mismo que vimos en la práctica 1, ¿sí? Y precisamente es para que observes cómo el ir haciendo el cómputo distribuido va agregando más código, pero va permitiendo separar funcionalidades. Obviamente, aquí esto que estamos viendo todavía no es un código distribuido como tal. Estamos simulando, utilizando el concepto de interfase de Java que está distribuido. La práctica que sigue, la práctica 3, ahí sí ya usaremos RPC y ahí sí veremos realmente por qué decimos que está distribuido, ¿no? Y no nada más simularlo. Por cierto, del cliente, que es este que estamos mostrando aquí, que ya lo mencioné hace un rato,
vamos a ver en qué momento, como aquí que dice, creamos el stop, que esto es cuando ya verifiqué que sí me diste el nombre IP del equipo y el número de puerto y ya me enlacé. Entonces voy a crear el stop, o sea, este objeto que está aquí, que es muy similar a lo que vimos en el skeleton. Aquí si ves, hay un socket, eco socket, que así se va a llamar. Aquí ponemos el puerto, el host se llama localhost, pero hay algo interesante. Aquí aparece, por supuesto, también el método de eco, ¿sí? El método que quedamos que quien implemente a eco interface, aquí está, ¿no? Eco interface, método eco, y el eco object stop también se compromete, porque aquí lo dice, hace el compromiso con eco interface de dar el código para eco, ¿sí? Es un código diferente, ¿sí? Por supuesto, al del skeleton. Si yo vengo acá de este lado y tú revisas qué tiene eco comparado contra lo que tiene eco acá de este lado, entonces se puede observar lo que ilustré en la presentación aquí, ¿sí? Que yo de un lado voy a tener, bueno, aquí se ve mejor, de un lado el skeleton y del otro lado el stop, pero la comunicación entre ellos, aunque se llame igual el método, porque de este lado tiene que decir, oye, yo quiero mandar llamar al método, y del otro lado dice, ok, te mando la respuesta de ese método, ¿sí? Entonces, por esa razón aquí vemos diferente, además de que aquí en este código del skeleton, únicamente vemos el eco, pero si me voy al del cliente, al stop, aquí yo veo más detalles, ¿no? Uno de ellos es que, miren, aparece estos métodos connect y disconnect, ¿sí? Que como su nombre lo dice, me van a ayudar a gestionar las cuestiones de red, de cuando yo me conecte, ¿sí? Si veo el código, cuando yo me conecte, aquí creo el socket, ¿sí? Cuando yo me quiera desconectar, aquí cierro el socket, pero lo que quiero resaltar es que esto ya, ¿quién lo hace? El stop. El stop se encarga de hacer la conexión, de desconectarse, de hacer la conectividad con los sockets, y ya el cliente como tal, recuerden, eco stop, permítanme, es que déjenme bajar esta barra, eco object stop, que es el que aquí lo implementa el cliente, su código literalmente queda más simple, y él aquí, si tú te pones a revisar, dices, bueno, ¿y en qué momento manda llamar al socket? Si yo nada más te presento este código, tú me dices, bueno, sí entiendo ya viendo lo que hicimos en la práctica 1, pero no veo de manera muy clara dónde quedó aquí el socket, ¿no? Digo, se puede inferir, porque dices, pues aquí está, ¿no? Eco object stop, y ese SS, ¿sí? Esta variable SS, está aquí, entonces lo puedo inferir, pero ya quedó separado todos los aspectos de conectividad y de desconexión y de procesamiento de la información en el stop y en el skeleton, y eso es a lo que nos referimos. Este código y este otro vienen a ser nuestro middleware, pero aquí está simulado. Todavía necesitamos verlo cómo es ya en la realidad cuando lo hagamos en C, ¿sí? ¿Dudas o preguntas, Eduardo Villedas? No, profe. Ninguna, ok. Gabriel Robledo. Todo bien, profesor. Todo bien, bueno. Aquí si ustedes ven, yo dejé comentarios de hacer los ejercicios, pero este ejercicio ya está hecho, ¿no? Creo que sí queda claro que aquí dice implementa el método connect, ¿sí?
pues aquí ya quedó, ¿no? Yo ya hice el socket, ya quedó aquí abajo, pues las instrucciones que necesitábamos. Entonces necesito que revisen a detalle el código, que si ven algo que no quede claro, lo expresen en la siguiente sesión, porque ya será cuando yo deje el ejercicio que tienen que llevar a cabo para que ya brinquemos a la práctica 3, hacer ya un ejercicio real de distribuidos y luego ya de ahí brinquemos a la web y a la nube, ¿no? Ya empezar a hacer cosas un poco más, pues del tiempo actual, ¿no? Del tiempo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, chicos, por hoy sería nuestra sesión. Ya la podemos cerrar. Y pues les deseo buen fin.